Bueno, dale que venimos. Aquí está, como siempre, los días lunes, la doctora Rocío Actidana. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Bienvenida. Todo bien, muy contenta. Qué gusto, doctora. La verdad que cuando usted viene nos aclara tantas cosas, nos enseña tantas cosas que después yo voy a mi casa y las comento. Sí. Lo del alimento, lo que hablamos del sueño, lo que hablamos de todas esas cosas que uno por ahí o la sabe y se olvida o no la sabe directamente. Ahora el tema de hoy era la depresión, ¿sí? ¿Qué tema? Y yo dije, un poco en broma, un poco en serio, cuando empezó el programa, que acá la muchachada del piso cae en depresión la última semana del mes cuando andan secos. Claro. ¿Cuánto el factor económico influye? Y después cuando cobran, ahí la solución instantánea. Pero bueno, era a modo de chiste. Cuéntenos. Y bueno, la depresión me pareció un tema interesante porque por ahí es algo que uno no... Parece una cosa muy grande, muy pesada, muy lejana y es un tema al que también le tenemos miedo por ahí, el decir... Empezamos a tener algunos trastornos del ánimo por ahí o nos sentimos tristes a lo largo del tiempo, pero ya cuando aparece la palabra depresión es como que nos da un poco más de escozor, ¿no? Más vale. Hay muchos condicionantes, o sea, ¿qué sería puntualmente esto de la depresión? Tiene que ver con la persistencia en el tiempo de un estado de ánimo más bien negativo o que no sea asociado al bienestar. Para hacer algunas cuestiones, algunos síntomas que podemos llegar a ver en un estado depresivo, por ejemplo, tiene que ver con la pérdida del placer, con la incapacidad de disfrutar de cosas que generalmente la persona disfrutaba, o un estado de pena o de tristeza continua, trastornos en el sueño, por ejemplo, ya sea insomnio o una somnolencia de tener ganas de dormir todo el día. Dificultad para realizar las actividades que habitualmente se realizaban, ya sea el trabajo, las actividades del hogar, una falta de ganas, de energía, un estado también pesimista en relación a lo que es el futuro, de que todo va a estar mal, de no ver la salida, no encontrar una esperanza quizás. La pregunta que mientras usted está hablando yo pienso, lo que me dice la doctora, digo, esto que dice, bueno, porque... A ver, yo he notado en personas que pueden estar 2 o 3 días así, ¿no? Media depresiva, media baja, somnolienta, sin ganas de hacer cosas, las actividades, ir al gimnasio, qué sé yo, pero después de 3, 4, 5 días vuelve como a una normalidad. ¿Puede ser? No, para hablar puntualmente de estados depresivos o de depresión, hay diferentes grados, depresión menor, depresión mayor, pero para hablar de un estado depresivo, tiene que generalmente ser una cuestión más o menos brusca o un cambio con respecto a lo que éramos antes y que perdure alrededor de 2 semanas. Si es una cuestión de unos días, por ahí tiene que ver con alguna circunstancia puntual que nos preocupa, que nos cambia también nuestra fisiología, pero no es un estado depresivo. O sea, pues, con un tiempo, 2 semanas en ese estado así de tristeza, ahí ya tenemos que tener una alerta de decir estamos cayendo en una depresión. Podría ser, sí. De todas maneras, hay estados intermedios. Por ejemplo, lo que se llama trastorno distímico o una distimia, nos habla como de este estado semidepresivo o depresión, pero en menor intensidad, o sea que más o menos podemos ir realizando nuestras actividades laborales, de la vida diaria y todo, pero con mucho gasto de energía. Y generalmente la distimia tiene que ver más con un estado de nuestra personalidad, como una tendencia a que frente a diferentes circunstancias o por ahí sin un desencadenante puntual, caemos en estos estados en forma recurrente. Que eso generalmente sí es capaz, esto que decís, Pato, que unos días, después mejoro, pero a los pocos días vuelvo a estar en este estado y eso a lo largo de los años. Que muchas veces se vive como que la vida es así y no puntualmente como que uno podría hacer cosas para sentirse mejor. ¿Las relaciones interpersonales influyen en ese tema? Concretamente le pregunto, una persona que venga a trabajar o vaya a su trabajo y tenga dificultades con su jefe o con su compañero y se vuelve a la casa mal, ¿no? Como un hecho casi diario. O una persona que en el matrimonio, una pareja pelea, discute y están días sin hablar. ¿Eso genera depresión? Sí. Estos casos que yo le estoy diciendo. Sí, hay muchos factores que influyen en la aparición de este estado depresivo y de la depresión. Hay factores genéticos
que igual ya hoy se sabe que la genética no es totalmente condicionante, que nosotros podemos modificar nuestra expresión genética. Pero bueno, por un lado hay factores genéticos, factores ambientales y factores sociales. El estrés crónico, por ejemplo, que tiene que ver con las cuestiones de trabajo, con las cuestiones familiares, las discusiones, las preocupaciones económicas. El estado de estrés crónico a la larga genera depresión por una cuestión fisiológica. El dolor crónico, por ejemplo, las personas que conviven continuamente con algún tipo de dolor, de cualquier tipo, también tienen las mismas bases fisiológicas que el estrés, porque el dolor para el cuerpo es un estrés. Entonces, a la larga también personas que tienen un dolor físico, una artrosis o lo que sea, pueden desencadenar una depresión. ¿Y cómo se puede ayudar a una persona que está depresiva? Me da la impresión como que no es una persona permeable a la ayuda. ¿Qué puede hacer uno si conoce a alguien que está depresivo como para poder empezar a conectarla con el disfrute? Y que acepte que está depresivo, porque hay personas que lo están y no aceptan. También claro, hay muchas cosas. Por ejemplo, esto de... Hay veces que uno dice es cuestión de ponerle ganas. Y a veces no es tan así. Cuando uno ya empieza a hablar de estados depresivos, que es esto que dijimos, bueno, este estado que perdure 2 semanas o más, la fisiología ya empieza a cambiar. Entonces le es muy difícil a la persona que desde su propio interior poder ver las cosas diferentes. Entonces primero acercarnos a que este diagnóstico a veces puede estar más cerca de nosotros de lo que pensamos. Porque quizás con una visión pesimista, el no encontrar placer en cosas que sí encontramos, o sentirme desesperanzado o sin sentido, durante 2 semanas ya puedo empezar a pensar en un estado depresivo. ¿Qué se puede hacer? Hay condicionantes, como dijimos. Por ahí el pedir ayuda médica o psicológica puede ser, porque hay veces que hay cuestiones orgánicas, sistémicas o enfermedades o déficit de nutrientes que me van a llevar a un estado de depresión. O sea, a veces no tiene que ver con el entorno, ni uno puede decir por qué me siento así, si mi vida está todo bien, no tengo discusiones. Pero, por ejemplo, a nivel del fisiológico, ¿cómo se manifiesta la depresión? Por un déficit de un aminotransmisor, de un neurotransmisor que es la serotonina, que ya la hemos nombrado. Es como decir el neurotransmisor de la felicidad. Eso se hace con lo que nosotros comemos. Necesitamos incorporar a nuestra alimentación, por ejemplo, el triptofano, que es un derivado de una proteína, para poder sentir placer y sentirnos bien. Si nuestra alimentación es mala o es carente, nuestro cuerpo no va a tener herramientas para producir serotonina, y por más de que estemos pasando la mejor situación de nuestra vida, si nuestra alimentación no es buena, no vamos a poder sentirnos bien. ¿Qué alimentos tiene? ¿Cuál es el...? Perdón, hay una pregunta. Sí. Hola chicos, quiero preguntarle a la doctora, ¿el estrés y la depresión es la misma cosa? Dice Rosa. Y abajo agrega, ya escuché, yo con una depre se me despertó una enfermedad de cáncer de mama y útero. Gracias. Bien. Bueno, pero la pregunta, ¿el estrés y la depresión es la misma cosa? No es lo mismo. Estrés, ya habíamos hablado de que es una situación de tensión. Es algo que el cuerpo vive como una situación de amenaza. Podemos tener mínimos estados de estrés a lo largo del día, que el cuerpo va a ponerse en estado de alerta y poner en marcha todos sus mecanismos de defensa, pero no es lo mismo. Cuando el estrés está sostenido en forma continua, todos los días el mismo nivel de estrés o un estrés muy importante, eso se mantiene en el tiempo, empiezan a aparecer circunstancias asociadas a la depresión. Fisiológicamente, por ejemplo, el estrés significa aumento de la hormona del cortisol. Y fisiológicamente la depresión es disminución de serotonina. O sea, no es lo mismo, pero una lleva a la otra. Y desde el punto de vista de recién que hablabas de la alimentación, ¿qué alimentos nos ayudan a esto de la serotonina o son antidepresivos desde la alimentación, por ejemplo? Bien, todo lo que son los frutos secos, por ejemplo, siempre hablamos de los alimentos reales, que cuando yo me siente en mi plato pueda encontrar nutrientes y comida real. Todo lo que sea, bueno, el cacao, que lo venimos mencionando, es el favorito. El cacao, los frutos secos, el pescado, por ejemplo, la palta, son cosas que tienen un buen aporte de triptofano. Hay veces que podemos llegar a hacer una suplementación, eso ya en cuestiones médicas, digamos. No necesariamente ir a un antidepresivo, pero por ahí ver si la alimentación no es suficiente, ir a una suplementación de nutrientes, que puede ser. Y a veces hay cuestiones médicas
que pueden asemejar una depresión, pero que estrictamente no es la definición. Por ejemplo, trastornos endocrinológicos, el hipotiroidismo, la enfermedad de Cushing, tumores. ¿La menstruación en la mujer? Bueno, hay una variedad de depresión o que se le asocia a la depresión, que es el síndrome premenstrual, por sí, ejemplo. uno está como más sensible, más vulnerable en Claro. el momento del periodo Sí, menstrual. estas alteraciones endocrinológicas y hormonales semejan una depresión. Hay veces que se llama distimia premenstrual, que ya es muy importante y muy incapacitante, que ya las mujeres una vez al mes ya saben que no pueden ni siquiera ir a trabajar, no pueden lidiar en su casa con sus hijos. Ya cuando interfiere realmente en la calidad de vida, ahí podemos hablar de estado depresivo premenstrual, y también tiene un tratamiento, ya sea con cuestiones alimentarias, de hábitos o tratamientos farmacológicos. Una persona que crea que tiene depresión, aunque no sea una cosa así muy alevosa, ¿usted qué le recomienda? ¿Que vaya al psicólogo o al psiquiatra? Yo empezaría por un psicólogo y por un médico clínico, porque hay, como digo, circunstancias médicas que pueden asemejar una depresión. A veces es simplemente una anemia, un déficit nutricional, que me falta hierro, no tengo glóbulos rojos y no voy a tener energía ni ánimo para nada. Entonces haría una consulta médica y empezaría una consulta con un psicólogo, porque tiene esta cuestión de que el empezar a ver cuál es el entramado que me está llevando a esta situación, me va a ser mucho más fácil salir de esto. Y quizás también la palabra psiquiatra nos pone un poco más en alerta y uno dice, no, yo no estoy loco, me van a medicar. Entonces, por ahí empezar con lo mínimo y después ir escalando en función de lo que se necesite. Y hay una cuestión genética también, que uno puede heredar esto de tener más tendencia a la depresión. Sí, hay cuestiones genéticas, pero no es un condicionante que sí o sí se va a manifestar. Si yo tuve familiares que padecieron de depresión, no es que yo sí o sí. Hoy se habla de algo que se llama epigenética, que son todas las circunstancias ambientales, alimenticias, de hábitos y todo, que modifican la expresión genética. O sea, mi ADN va a ser el mismo o va a tener las mismas implicancias que mis antepasados. Pero la expresión, que ese gen de depresión, por decirlo de una manera, aparezca en mi vida o no, tiene que ver con un montón de circunstancias que sí son modificables. Bueno, realmente, qué temazo, ¿no? Qué temazo, me encantó. Por favor, director, póngame ahí el mail, que tiene la doctora, Instagram, Más que salud. todo lo que tenga Sí. de la doctora, menos la cuenta bancaria, no voy a poner la cuenta bancaria, director. Bueno, ahí está el mail de la doctora Rocío Actisdana, @hotmail.com, IG, papá. El Instagram es más.que.salud, más que salud. Ah, Instagram. Que yo Sí, creía está bueno que era seguir la IG. cuenta de la Hola, doc. hola, que conozco mucho del tema, ¿no? Bueno, doctora, realmente ha sido muy interesante. Cualquier persona que le quiera consultar a la doctora le manda un mail, le escribe, saca una duda, todo. Sí. En este caso, la consulta la paga Mónica López. Paga la consulta de la doctora. Le agradecemos mucho. Muchas gracias. Nos vemos el lunes que viene. Así es. Que tenga linda semana. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, nos vamos todos al corte, director. Quédate ahí, ya venimos con más música, Mónica.